Salzburg, en la cordillera de Taunus. Tras sus muros, una unidad de infantería de 500 hombres se entrena para el asalto y defensa contra los germanos. En esta vasija de plata se ve a un romano triunfante sobre un germano caído, aunque muchas veces ocurría lo contrario. Un castillo que destaca entre los demás, Salzburg, fue desocupado por los romanos en el año 260. Niederbiva, más al norte, quedó destruido tras el saqueo de los bárbaros. En la excavación, los arqueólogos se toparon con una cabeza de dragón forjada en cobre y bañada en oro. Es la cúspide del estandarte romano en la primera mitad del siglo III. El historiador y arqueólogo experimental Marcus Junkelmann ha recreado este estandarte imitando fielmente el original. Con él completa su extensa colección de piezas romanas. La cabeza del dragón fue hallada en el castillo de Niederweiber. Está cerca del Rin, zona en la que se han hallado restos de la batalla. El castillo también fue asolado por los germanos en la primera mitad del siglo III. Podemos imaginar la relación entre la derrota del ejército romano, la muerte de sus soldados y la del dragón, y la huida por el río con el estandarte del dragón que hemos podido desenterrar aquí. ¿Podrían compararse las tropas romanas que malograron su conquista en Limes hace generaciones con un dragón? Existen ciertas analogías, las cuales reconocemos también gracias a otras culturas. Los tesoros sustraídos a los romanos fueron inmensos. Las riquezas, igual que el tesoro de los Nibelungos robado a un dragón, se convirtieron en leyenda. La magnitud del tesoro de los Nibelungos hace que surjan dudas. 144 carros llenos de oro, plata y piedras preciosas, como los que el heredero de Crimilda condujo hacia el castillo de los burgundios. Un tesoro gracias al cual la viuda de Sigfrido pudo encauzar sus deseos de venganza. Hagen vio la amenaza y hundió el tesoro en el Rin. El río atrajo a buscadores de todos los confines. Y efectivamente se halló el metal precioso hace mucho más de 2000 años. Después, los primeros en buscar en la arena del río fueron los celtas, luego los romanos y por último los germanos. La ganancia no fue grande. En la leyenda del oro de los Nibelungos, la búsqueda del tesoro siempre fue tentadora. Hoy en día se encuentran aún aventureros como Werner Stock que buscan su fortuna en el río. Estamos en las cercanías de Idstein, en la región de Markgraf, al sur del Alto Rin, una zona histórica de lavado de oro. Ya buscaron oro aquí los romanos y antes que ellos, los celtas. El lavado de oro ya se practicaba aquí formalmente hace un siglo. Para los buscadores resultaba relevante la procedencia del oro que lavaban. Para algunos era la semilla del sol de los pueblos antiguos, mientras que para otros era, por supuesto, el legendario oro del Rin del tesoro de los Nibelungos. Y como eran muchos los que creían en la leyenda del tesoro de los Nibelungos, eso significa que el oro oculto en el Rin, hundido en el río, era efectivamente el tesoro de los Nibelungos. La búsqueda manual del oro es un trabajo muy minucioso. La arena del río debe lavarse en un cubo y dejarla varias horas en agua fría, y así solo alguna vez se encontrará algo valioso. No es una tarea fácil sacar el oro del río. Eso ya debían saberlo los nazis. Coronaron a Sigfrido como héroe y se dedicaron a buscar su tesoro. Esperaban hacerse con el metal precioso, el legendario oro del Rin. El gobierno de Hitler empleó costosas técnicas de búsqueda para rescatar el tesoro del río.
Entonces fue construida una draga flotante y se intentó extraer el oro del Rin. No hubo éxito. Solamente se extrajo una cantidad de 300 gramos. Göring ordenó forjar un anillo como el de los Nibelungos con 30 gramos de ese oro. Esa es la historia reciente del oro del Rin. A pesar de eso, la fascinación por el célebre tesoro de los Nibelungos no se ha desvanecido. A menudo surgen buscadores de tesoros que sueñan con el oro del Rin. Tal vez haya que analizar cuidadosamente las pistas que oculta el cantar de los Nibelungos. Seloge alude a que Hagen hundió el tesoro de los Nibelungos en el Rin. ¿A qué lago o log se refiere y dónde hay que buscar? Después del atrevimiento de Hagen, Grimhilda ya trató de buscar en vano. Debemos tener en cuenta que el Rin, tal y como hoy lo conocemos, no es el mismo río de la época de los burgundios. El río ha cambiado, como nos enseña el restaurador de monumentos Clemens Kieser, en el Archivo Nacional de Baden-Württemberg. Vemos un importantísimo documento del año 1817. Puede verse el curso del río y el caótico entramado de meandros y afluentes que se deslizan entre praderas y selvas húmedas. Hay que contar con que el Rin no tiene un inmenso caudal y que el agua enseguida se adapta a cualquier cambio en el entorno. Aquí vemos el abombamiento. Son antiguos meandros y podemos datar la época en la que se formaron con relativa precisión. La anchura de esta zona de corrientes varía entre 5 y 15 kilómetros. Vemos en rojo el nuevo curso del río, el cual discurre plácidamente en amplios meandros. La alineación del Rin efectuada en el siglo XIX conforma una ancha y recta vía fluvial. Sus viejos brazos hoy están truncados y a menudo secos. Por eso ahora, según afirma el restaurador Clemens Kieser, vale la pena seguir con la búsqueda del tesoro. Podemos decir que el Rin es como un gran archivo que aún no hemos descifrado por completo y cuyos misterios serán desvelados en el futuro, bien por casualidad o bien a partir de algún hallazgo concreto. Los romanos estuvieron asentados a lo largo del Rin y debieron perder objetos de diferente tipo que quizás se hundieran o que dejaron tras de sí huyendo de alguna escaramuza. Eso pasaba una y otra vez en estas llanuras. Es una zona muy interesante desde el punto de vista arqueológico, porque siempre se ha pensado que quizá los germanos ya se llevaron todo lo que ocultaba el Rin, pero no creo que fuera así. A eso aspira Hans Jacobi, ingeniero procedente de la ciudad de Mainz. Se dedica a buscar el tesoro después de que su padre ya empleara mucho tiempo y dinero tratando de encontrarlo. Estamos en Ice and Rain. Hans Jacobi no es el único que se pregunta por aquel lugar llamado Seloge, en el cantar de los Nibelungos. Aquí el Rin tiene una parte muy profunda que exige una navegación prudente, pues aún así a veces surgen escollos. Nos encontramos en un lugar denominado Schwarze Nord, que significa negro, porque tiene una gran profundidad. En esta zona del Rin hay una profundidad de 25 metros, algo totalmente insólito en este río. Podemos encontrar siluros de más de 2 metros de longitud.
sobre todo en los grandes bajíos. Son peces depredadores. Por encima de Schwarzenort se encuentra la zona de Lochheim, y en esa zona podría estar nuestro tesoro. Hans Jacobi tiene una teoría peculiar sobre el paradero del tesoro, sustentada en un laborioso sistema de perforación. Nos encontramos en las cercanías del Rin, situados exactamente en el punto donde creemos que Hagen debió hundir el tesoro. Hemos hecho una búsqueda con una pesada máquina perforadora. Aquí está la máquina. Al frente están los tubos, con un diámetro de 1,20 metros. Con esto podemos profundizar, pero al llegar a unos 10 metros ya no podemos avanzar más. Nos topamos con una lápida de mármol. Suponemos que es una especie de revestimiento. Tiene una superficie, según nuestros cálculos, de unos 7 metros cuadrados. Existe una nueva máquina, mejor que todas las construidas hasta hoy. Pretendemos empezar a utilizarla, volver a bajar y descubrir qué se esconde debajo de la lápida de mármol. No obstante, antes deben llegar a un acuerdo con el agricultor al que pertenece el terreno donde supuestamente está el tesoro. Hasta hoy había sido más importante el heno que había sobre el suelo que el oro que quizá haya debajo. ¿Qué misterio se esconde este río? Existen leyendas, y no solo el cantar de los nibelungos, que hablan de tesoros perdidos. Después de todo, el Rin fue durante siglos la frontera entre Roma y Germania. Un río navegado con frecuencia, sobre todo en un tiempo en el que los burgundios y otros pueblos germanos del Limes y del Rin perpetraban audaces incursiones en el imperio vecino. Los germanos se percataron de que la frontera ya no estaba bien defendida y de que, una vez atravesada, podían avanzar hacia la Galia, capturar un botín y tornar con una abundante carga. Una experiencia extraordinaria a la cual se sumarían muchas tribus. Los romanos mismos debieron retirarse del Alto Rin y establecer una nueva línea de defensa. Así se iniciarían las futuras luchas. La expoliación de los germanos nos lleva en el siglo III hasta el interior mismo del Imperio Romano. Para avanzar más rápido, se sirvieron de la desarrollada red de calzadas romanas. Así pudieron avanzar cientos de kilómetros sembrando el terror. Meses más tarde, volverían con un considerable cargamento. El imperio carecía de las fuerzas suficientes para realizar una defensa efectiva de sus fronteras, y se concentró en las proximidades del Rin. De igual modo que los bárbaros irrumpieron en territorio romano, su camino de regreso tuvo que ser por el río. Y allí les esperaban los romanos para recuperar el botín. Parece que por aquel entonces empezó a funcionar una flota fluvial. Mainz es un viejo astillero que quizá fuera pionero en tales lides. De hecho, allí se construyeron buenos barcos de guerra. También es probable que se buscara hacer de la necesidad virtud y que creasen un tipo de barco, algo pequeño, como los barcos que ya había construidos hasta la fecha, y que estos resultaran excepcionales para aquel río. Seguramente los soldados estuvieran a favor de su uso. Les interesaba patrullar. Fielmente el original. Con él completa su extensa colección de piezas romanas. La cabeza del dragón fue hallada en el castillo de Niederweiber. Está cerca del Rin, zona en la que se han hallado restos de la batalla. El castillo también fue asolado por los germanos en la primera mitad del siglo III. Podemos imaginar la relación entre la derrota del ejército romano, destruido tras el saqueo de los bárbaros. En la excavación, los arqueólogos se toparon con una cabeza de dragón forjada en cobre y bañada en oro.
Es la cúspide del estandarte romano en la primera mitad del siglo III. El historiador y arqueólogo experimental Marcus Junkelmann ha recreado este estandarte imitando Salzburg, en la cordillera de Taunus. Tras sus muros, una unidad de infantería de 500 hombres se entrena para el asalto y defensa contra los germanos. En esta vasija de plata se ve a un romano triunfante sobre un germano caído, aunque muchas veces ocurría lo contrario. Un castillo que destaca entre los demás, Salzburg, fue desocupado por los romanos en el año 260. Niederbiba, más al norte, quedó. La muerte de sus soldados y la del dragón, y la huida por el río con el estandarte del dragón que hemos podido desenterrar aquí. ¿Podrían compararse las tropas romanas que malograron su conquista en Limes hace generaciones con un dragón? Existen ciertas analogías, las cuales reconocemos también gracias a otras culturas. Los tesoros sustraídos a los romanos fueron inmensos. Las riquezas, igual que el tesoro de los Nibelungos robado a un dragón, se convirtieron en leyenda. La magnitud del tesoro de los Nibelungos hace que surjan dudas. 144 carros llenos de oro, plata y piedras preciosas.